Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que todos estén muy bien. Bueno, ya hoy por fin les traigo la última actualización de mi Project Pan del 2020. Ya se acabó el año, ya lo que fue, entonces les voy a mostrar cómo me terminó de ir con los productos, así que comencemos de una vez. Recuerden que si les gusta este video me pueden regalar sus manitos arriba y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse en la parte de abajo, activando la campanita de notificaciones para que no se vuelvan a perder ningún video. Y ahora sí, sin ser más, comencemos. Listo, entonces, como siempre, lo vamos a hacer por categorías y la primera categoría son los primers. El primer primer que tengo por aquí es este de la marca de Tatcha. Yo ya sabía, era obvio que no me lo iba a poder terminar este año, se necesita muy poquita cantidad, pero la verdad siento que hice un muy buen progreso, creo que ya voy como por la mitad del producto. Yo creo que este es uno de esos productos que tentativamente volveré a incluir el otro año en el proyecto. Y el segundo primer para el rostro que incluí en junio de este año fue este de la marca Catrice. Con este empaque es difícil ver visualmente la diferencia, entonces lo he estado pesando y este mes pesó 26 gramos, o sea casi 10 gramos menos que la vez pasada. Todavía le queda producto, pero no me sorprende la diferencia en pesos. Ustedes me han visto utilizarlo por montones aquí en los videos y por fuera de cámara también lo utilizo todo el tiempo. Muchas veces lo uso por sí solo para hidratar un poquito más la piel, pero también me gusta mezclarlo con las bases para que se vean más ligeras, entonces este me ha gustado un montón. Y el último primer que tenía es este primer para las sombras de la marca Wet n Wild. Con este también estamos mirando el peso y ahorita está en 12 gramos, o sea que solamente ha bajado 1 gramo. Si ustedes vieron mi última depuración, que fue bastante cortica, se las voy a dejar por aquí arriba. Este primer estaba entre esos productos, casi no lo utilicé este año y se nota en la poca diferencia del peso. Y yo no sé si es que ya está muy viejo y no funciona igual o de pronto mis preferencias han cambiado, pero este año no me fue muy bien con este producto. Muchas veces las sombras me quedaban parchosas, entonces decidí depurarlo y creo que ya está tan viejito que más bien lo voy a botar. Pasamos ahora a las bases, por aquí tengo dos, la primera es de la marca Vogue, esta es la Efecto Total 6 y ahí pueden ver que hubo un poquito de progreso. Comparándolo con la primera marca que fue la de enero, obviamente hice un muy buen progreso, pero honestamente yo pensé a comienzo de año que sí me la iba a poder terminar, pero desafortunadamente con el tiempo el tono me dejó de funcionar, me queda demasiado oscuro y demasiado amarillo. Por cierto, yo utilizo el tono trigo y puede que la fórmula me guste, pero ustedes saben que utilizar una base en el tono que no le queda a uno no es muy chévere que digamos, entonces por eso casi no la utilicé. Y lo mismo pasó con la otra base, que es la Maybelline Fit Me. Con esta sí fue que ni la utilicé porque me queda mucho más oscura que la otra. Yo la tengo en el tono 128 y es gracioso porque cuando la compré, que fue ya hace como más de 2 años, me quedaba clara porque yo era mucho más bronceada, pero ya hoy en día no sé, estoy mucho más blanca, puede ser por lo que nunca salgo, pero el punto fue que no la utilicé, no hubo progreso, esta base me queda muy oscura y muy amarilla. Pero bueno, pasando a mejores noticias, tenemos el corrector también de la misma marca. Este es el Fit Me en el tono número 10 y ahí pueden ver que sí hice bastante progreso, ahí solamente le queda lo último en el fondo, ya está en ese punto que uno saca el aplicador y ya sale casi seco, entonces yo creo que a este corrector no le queda mucho tiempo, probablemente seguiré utilizándolo hasta que ya no le salga nada más. Ahora lo que son los polvos, este fue el polvo suelto que yo no paré de utilizar en todo el año, este es el Peach Perfect de Too Faced, es un polvo matificante que a mí me encanta por lo que yo tengo piel grasa y ahí pueden ver la última marquita, ya no me queda mucho para acabármelo, entonces yo creo que este sería otro producto que seguiría en mi Project Pan del otro año. Y el otro polvo que tenía es este polvo compacto de la marca Wet n Wild. Durante estos 3 meses lo utilicé mucho para sellar el primer de las sombras y también para retocar un poquito el maquillaje a lo largo del día. De todas formas, ustedes saben que ya no estamos saliendo mucho, entonces utilizo mucho más el polvo suelto, recién me maquillo, que este de acá. Así que no ha sido el progreso más grande del mundo, pero ahí vamos. Listo, seguimos con buenas noticias. Tengo por aquí este bronceador de Physicians Formula. Todavía no se me ha acabado, pero ya estoy a punto. Este lo estuve reprensando en septiembre y ya otra vez se ve el fondo bastante. Eso sí, debo decirles que después de reprensarlo me quedó mucho más pigmentado, pero también polvoso, entonces por eso es mucho más fácil terminárselo. Y el otro producto que tenía es este dúo de contorno de la marca Wet n Wild. Al igual que el otro bronceador, estos los estuve reprensando en septiembre. Con el que más se ve progreso es con la parte clara, pero la verdad fue porque se me quebró. Este lo he usado varias veces para iluminar aquí en la parte debajo de los ojos, pero la verdad yo no soy muy fan de este tipo de iluminadores mate, entonces lo guardé hasta hoy para mostrarles cómo quedó, pero creo que ya esta parte clara la voy a botar. Ya no le queda mucho producto, pero no me veo utilizando
utilizándolo, además que ya está viejísimo, entonces esta parte la voy a botar. Pero lo que es el bronceador, este producto sí me gusta, ahí pueden ver que se le ve un poco más el fondo. Este no lo utilizo tanto como el de Physicians Formula, porque ese lo utilizo para el rostro, en cambio este lo utilizo como sombra, como un tono de transición, entonces por eso el progreso no ha sido tan grande. Pero bueno, este sí lo voy a dejar por acá, no creo que lo vaya a incluir en mi próximo Project Pan, pero sí lo quiero guardar para seguirlo utilizando. Bueno, para rubor, ahí tengo este de la marca Burt's Bees. Ahí le salió como un tercer huequito. El rubor definitivamente es uno de los productos que uno más se demora en acabarse, sobre todo cuando es un rubor pigmentado como este, entonces el progreso no ha sido mucho, tampoco esperaba demasiado, pero bueno, igual quedé bastante contenta porque ya se le puede ver más el fondo que antes. Pasamos ahora a los iluminadores. El primero que tengo por aquí es este de Colourpop. Creo que no ha avanzado mucho desde la última actualización. Siento que en los últimos 3 meses, aunque sí lo utilicé, no fue tanto como lo hacía antes, y creo que en parte es porque es un iluminador demasiado intenso y ustedes ya saben que me he estado alejando de este tipo de fórmulas, pero igual mirando el progreso de todo el año me siento bastante contenta. Y por aquí también tenía esta paleta de iluminadores de Colourpop. Esta paleta ya está descontinuada y yo me estaba enfocando en los tonos de arriba porque obviamente ya los otros son demasiado oscuros para mí. Sin embargo, como pueden ver, el progreso fue mínimo. La fórmula es bonita, aunque puede llegar a ser un poco intensa, pero casi no la utilicé. Yo recuerdo que incluí esta paleta porque estaba ya demasiado viejita y aunque ya tiene sus años, la paleta todavía funciona muy bien, no huele a raro ni nada, entonces yo creo que la voy a depurar porque yo sé que no la voy a utilizar lo suficiente y otra persona le puede sacar mucho más provecho que yo. Oigan, creo que todo este tiempo tuve el cajón abierto. Qué pena con ustedes el desorden, pero bueno, continuamos con los productos para las cejas. De hecho, solamente me quedaba un lápiz porque ya el de Wet n Wild me lo había terminado y es este de la marca Maybelline en el tono 305 Soft Brown. Y como ya les había mencionado en un video de productos terminados, ya por fin me terminé este lápiz. La fórmula me gusta, pero ya casi no utilizo este tipo de lápices en forma triangular. Siento que me dejan las cejas demasiado gruesas y demasiado marcadas, entonces estoy intentando terminarme todos los productos que tengan esta forma y pues ya por fin me terminé este. Ahora para las sombras tenía esta paleta de la marca de Paula. Nuevamente hicimos más progreso y también se le puede ver el fondo a la sombra metálica de abajo. Este es uno de esos productos que a uno le da satisfacción ver el antes y el después desde enero, entonces definitivamente estoy muy contenta con el progreso, pero también estoy contenta de ya sacarla del proyecto porque siento que estos colores lo limitan a uno mucho. Sí o sí, uno termina con maquillajes bastante cálidos y pues obviamente ese es el nombre de la paleta, entonces no esperaba más, pero eso se puede volver un poquito aburridor y ya aprendí mi lección, entonces para el otro año voy a escoger una paleta que sea mucho más versátil. Listo, ya casi terminamos. Ahora los productos para los labios. Primero tenemos este delineador de Colourpop, ya está un poquito más pequeño que antes, también estoy muy contenta con el progreso. Este fue otro producto que de pronto no utilicé tanto como esperaba durante todo el año porque no caí en cuenta que el subtono era bastante frío y pues la paleta de sombras que tenía era bastante cálida, entonces no quedaban muy bien juntos, pero bueno, ahí poco a poco voy aprendiendo para escoger mejor los productos para mi próximo Project Pan. Otro producto que ya casi me termino es este gloss de la marca ELF. Al igual que el corrector, solamente le queda un poquito en el fondo, entonces aunque este sea el final de mi Project Pan del 2020, igual lo voy a seguir utilizando porque ya no le queda mucho. Uno que sí me acabé completamente, que ya no lo esperábamos, es este labial de Clinique. Creo que este se me acabó durante las primeras semanas después de la última actualización y por eso también es que progresé tanto con el gloss, porque lo empecé a utilizar mucho más después de que me terminé este. Y ya el último labial que tenía en mi proyecto es este pequeñito de la marca By Beauty. Este sí yo creo que fue el fail de este proyecto, fue el que menos tuvo progreso en todo el año, sin contar el primer para las sombras de Wet n Wild. Ya sé que si voy a incluir cualquier tipo de labial en este proyecto, tiene que ser un tono nude que puedo utilizar todos los días, porque estos tonos más oscuros sencillamente se me olvida y no los puedo utilizar. Entonces no lo voy a depurar porque es un tono que me gusta y de vez en cuando sí lo utilizo, pero claramente no lo voy a volver a incluir en un Project Pan, de pronto en un Shop My Stash, pero en un Project Pan ya es como demasiada presión. Y el último producto que tenía por aquí es este spray fijador de la marca Milani. Con este también estábamos mirando el peso y este mes pesó 37 gramos, o sea casi 10 gramos menos que antes. De hecho ya parece que le queda muy poquito producto, es difícil saber con certeza, pero ya creo que le queda como esto de acá. Así que este es otro producto que aunque ya se terminó el proyecto, lo voy a seguir utilizando hasta que me lo acabe totalmente. Y bueno chicos, esos fueron todos los productos que tenía para mostrarles el día de hoy. La verdad me siento muy contenta con todo el progreso que hice durante este año. Tengo por aquí una lista de todos los productos que tuve en mi Project Pan y en total me terminé 10 productos este año: el Martini Prep, el primer de Smashbox, el corrector de Catrice y el Age Rewind de Maybelline, el polvo compacto de L'Oreal, los 2 lápices de cejas, este labial de Clinique y también 2 sprays fijadores, uno que fue el Fix Plus y el otro que fue el de LA Girl.
entonces 10 productos en total, la verdad que siento que me fue bastante bien. Así que pues nada chicos, si ustedes también hicieron un proyecto, cuéntenme en la parte de abajo cómo les fue, y obviamente para el otro año también voy a continuar con este Project Pan, así que esperen el video de introducción en los primeros días de enero. Y pues nada, cualquier pregunta que tengan no se olviden dejármela saber en la parte de abajo. Todos los productos que les mencioné van a estar en la cajita de descripción, y ya no siendo más, les mando un beso gigante y nos vemos en la próxima. ¡Chao!